Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 25 de mayo de 2025. Son las 8:20, 7:20 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de que el hermano de Sánchez sea juzgado por prevaricación y tráfico de influencias? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Vamos con la noticia de la semana, una de las noticias principales, que es la del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, que ha abierto juicio oral contra el hermano del presidente del gobierno. La ha procesado a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. No solamente a él, también al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a otras 9 personas por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Todo ello relacionado con la creación de una plaza de empleo público de coordinador de los conservatorios pacenses y su posterior adjudicación a Sánchez, a David Sánchez. La decisión de la jueza se produce en pleno proceso para que el presidente de la Diputación de Badajoz se convierta en diputado autonómico y con ello en aforado. Su entrada en la Asamblea de Extremadura está prevista oficialmente para el próximo jueves 29 de mayo, después de que una diputada socialista haya presentado su renuncia, supuestamente a cambio de nada, al igual que los 4 suplentes que estaban por delante de Miguel Ángel Gallardo en la lista del Partido Socialista para las elecciones extremeñas del año 2023. Han tenido que renunciar hasta 5 personas para que Miguel Ángel Gallardo pueda entrar en la Asamblea extremeña. Vamos a conocer todos los detalles del caso, un caso extenso, todo lo que ha dado de sí este procesamiento de David Sánchez, las consecuencias que puede tener. Nos vamos a ir directamente hasta Extremadura, es Radio Extremadura. Inés Fernández, Sesma. La jueza Beatriz Viedma ha abierto juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, y también contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el resto de investigados por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionadas con la presunta adjudicación irregular de un puesto de la Diputación de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez, siendo Gallardo presidente de la institución provincial hasta hace una semana. En su auto de apertura de juicio, la jueza de Badajoz rechaza los recursos de la Fiscalía, donde solicitaba el archivo de las actuaciones. Viedma incide en la existencia de indicios suficientes para concluir que el puesto ocupado por el hermano del presidente de gobierno, hasta que renunció al mismo el pasado mes de febrero, fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez Castejón. Sin embargo, el hermano del presidente de gobierno, cabe recordar que en su primera comparecencia lo negó todo. En definitiva, y después de todo lo que le he preguntado yo, ¿usted en algún momento ha influido directa o indirectamente en alguna persona de la Diputación que tenga competencia para adoptar estas resoluciones, para que se cree la plaza que a usted se le ha adjudicado o para que posteriormente se vaya modificando y se vaya adaptando a sus necesidades personales? En absoluto. En absoluto. Por otro lado, otro de los procesados es el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien ha realizado una carrera contrarreloj contra la jueza para conseguir su aforamiento y evitar así ser procesado. Gallardo ha recogido su acta como diputado en la Asamblea extremeña, pese a que había hasta 4 personas por delante de él en la lista y pese a que él mismo aseguró, cuando ya estaba abierta la causa, que no se produciría ese aforamiento. Yo no tengo que salir corriendo a una institución para aforarme, sino que prefiero previamente que quede cerrado y archivado este tema, y además de, lógicamente, los procesos internos de mi partido, porque de cualquier otra forma se podría entender que voy a aforarme para que sea el Tribunal Superior de Justicia quien tenga que asumir esta causa, y como estoy absolutamente tranquilo. El aforamiento de Miguel Ángel Gallardo podría ayudar a todos los procesados en el caso de David Sánchez, aunque aún tiene que jurar el cargo en la Asamblea, algo que sucederá el próximo jueves 29 de mayo y que genera dudas de si únicamente con recoger sus credenciales ya cumple con la condición de ser aforado.
En caso de que oficialmente su aforamiento ya esté en vigor, solo podría responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y le habría ganado la carrera a la magistrada. Esta condición arrastra a todos los demás encausados, incluidos el hermano del presidente del Gobierno. Cabe destacar que para que esto fuera posible tenía que renunciar 5 personas. En este caso renunció el pasado lunes la diputada socialista Maricruz Rodríguez Vegazo, quien también iba a optar por el puesto de subdelegada de Gobierno en Badajoz, pero al final no salió adelante porque el propio delegado de Gobierno en Extremadura lo frenó, lo cual el propio Gallardo incidió que Rodríguez Vegazo renunció al cargo sin nada a cambio. Es una mentira absoluta. Decide dar un paso atrás y que yo se lo agradezco. Lo hace desde la responsabilidad, pero sobre todo sin nada a cambio. Según anunciaron en un comunicado, el resto de personas que iban delante de Gallardo dejan paso al imputado para hacer el trámite lo más ágil posible y porque el líder del PSOE en la comunidad debe tener un asiento en la Asamblea. Por lo tanto, el futuro del socialista y del hermano del presidente del Gobierno queda en manos de los jueces, quienes tendrán que decidir si ambos son culpables o inocentes de los delitos que se le imputan. Gracias, Inés. Según las encuestas, además, el Partido Socialista se hunde en Extremadura. Lo hemos conocido en una encuesta del Mundo que ha recogido Sigma 2 para el diario El Mundo, y el Partido Socialista tendría su peor dato histórico en pleno aforamiento exprés de Gallardo, ¿no? Sí, en medio de toda esta polémica y como bien ha señalado, el PSOE cae en las encuestas. Según recogen los datos aportados por Sigma 2 para el diario El Mundo, los socialistas extremeños reducen su porcentaje de voto hasta el 36,7% y esto supone una bajada significativa, ya que en las últimas elecciones supuso un 39,9% y por lo tanto su suelo electoral. El partido liderado por el ahora aforado Miguel Ángel Gallardo bajaría hasta los 25 y 26 escaños por los 28 que tiene actualmente. La crisis socialista da ventaja al PP de María Guardiola, que ampliaría los escaños de los 28 actuales hasta los 29 y 30 y una intención del voto del 41,8%. Vox, por su parte, pasaría de 5 a 6 escaños, por lo que el pacto actual de gobierno, con lo que la mayoría necesaria situada en los 33 escaños, saldría reforzado de la crisis socialista. Gracias, Inés. Vamos ya con las reacciones. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de sorprendente la resolución de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de procesar a todos los que están en esta causa, como decimos, incluido Miguel Ángel Gallardo y el hermano del presidente del Gobierno. La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial. Vamos a confiar en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para que el procedimiento vaya por los cauces legales. Esto es lo que ha dicho Félix Bolaños. También ha hablado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Ha solicitado que la apertura de juicio oral contra David Sánchez, así como de Miguel Ángel Gallardo, dice que se fundamentan en un bulo, es lo que ha dicho literalmente, en una mentira procedente de la extrema derecha. Me parece que evidentemente a raíz de una mentira, a raíz de un bulo, por supuesto impulsado, como suelen ser estos mecanismos, por la ultraderecha, pues tenemos, pues como todos los días prácticamente, unas informaciones, pseudoinformaciones, investigaciones, pseudoinvestigaciones, que lo que pretenden, como siempre, y como digo, es atacar el entorno del presidente. Lo hemos visto no solamente en este caso, lo hemos visto con las mujeres del presidente, y yo lo que quiero alertar es que la democracia no debe de entender de este tipo de procedimientos. También el propio David Sánchez, a través de sus abogados, han acusado a la jueza Beatriz Viezma de protagonizar, dicen, un radical cambio de criterio por mandarlo a juicio sin esperar a que se resuelvan los recursos presentados contra su procesamiento. Sin embargo, en el Partido Popular consideran que el juicio a David Sánchez Pérez Castejón muestra la corrupción de un gobierno indigno. Se ha pronunciado, por ejemplo, Cuca Gamarra, secretaria general. En España, los españoles no nos merecemos un gobierno tan indigno. Cuando tienes ya en tu entorno más imputados que ministros y todos los tuyos están metidos en problemas de corrupción, lo que está claro es que el problema eres tú. Pa'lante. Pa'lante como los de Alicante. David Sánchez, pa'lante. Hermano del presidente del Gobierno, a juicio. A sentarse en el banquillo de los acusados y ya veremos si sales o no con una pena, con una sentencia condenatoria. Pero para empezar,
a juicio por 2 delitos muy graves: prevaricación y tráfico de influencias. Aquí de lo que se trata es de un enchufismo, de un dedazo como una catedral. En la Diputación de Badajoz, en manos del PSOE, cuando Pedro Sánchez pues tenía una grandísima influencia dentro del Partido Socialista. El hermano de Sánchez, colocado a dedo, presuntamente, según los indicios de la investigación judicial, según los testimonios de muchos testigos, a juicio, junto con el presidente de la Diputación de Badajoz, que como un vil cobarde ha ido a esconderse en el aforamiento de la Asamblea de Extremadura, cuando dijo que no lo iba a hacer. Esto es algo histórico. Corrupción en España ha habido, hay y habrá, pero nunca había llegado hasta estos niveles. Estamos hablando familia directa del presidente, el hermano del presidente, en un caso de corrupción política, porque estamos hablando de la colocación, presunta colocación a dedo, enchufismo, creando una plaza exprofeso para el hermanísimo, con recursos públicos, pagado por todos, donde no iba a trabajar, según los testigos. No trabajaba, se lo llevaba calentito, sin hacer nada. ¿Dónde trabaja usted? Ay, no lo sé. ¿Con quién trabaja? Ay, no lo sé. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Y cuál es la reacción del PSOE? ¿Cuál es la reacción del gobierno? Fachas, ultraderecha, culpando a la jueza, señalando a la jueza. Esa ha sido la reacción del gobierno. Una auténtica vergüenza. Y luego está el tema del aforamiento. No solo no expulsan a Gallardo, que según los estatutos del PSOE, si se abre un juicio oral contra un miembro del partido, debería ser expulsado. No solo no lo expulsan, sino que lo protegen. Lo blindan, colocándole como diputado regional en la Asamblea de Extremadura, haciendo dimitir a un diputado y corriendo a la lista otros 4 puestos, para que el señor Gallardo sea aforado y de ese modo intentar elevar todo el caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. A ver si allí, con un poquito de suerte y un poquito de mano, consiguen que el hermanísimo y el resto de implicados salgan de rositas. Pues esto es lo que hay, amigos. Esto es lo que hay. Cuando, por cierto, el propio Gallardo negó que fuera a forarse. Dijo que no tenía ningún miedo y que no se iba a forar. En cuanto se enteró de que iba a ser sentado ante el banquillo, allá que fue, corriendo, como un cobarde, como un vil cobarde, un indigno. Y lo mismo con Sánchez, que en su día prometió que no iba a haber aforamientos, que iba a eliminar los aforamientos de los políticos, y ahora lo utiliza como truco para intentar proteger a Gallardo y a su hermano. Esto es España, amigos. Esto es España. La basura socialista se huele a kilómetros. Bueno, y esta semana ha habido más protagonistas. El secretario de Organización del Partido Socialista ha sido uno de ellos, Santos Cerdán, que se encuentra, cabe recordar ya, a un paso de la imputación en la trama Koldo, trama Partido Socialista, por el Tribunal Supremo. Tal y como avanzó en exclusiva Libertad Digital el mes de febrero, la Fiscalía Anticorrupción ha constatado la existencia de material incriminatorio contra Santos Cerdán tras el trabajo efectuado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Los investigadores han localizado indicios delictivos contra el diputado socialista y mano derecha del presidente Pedro Sánchez en el teléfono móvil incautado al empresario Víctor de Aldama en el marco de la trama de hidrocarburos. No obstante, también hay indicios contra el dirigente del PSOE de una etapa anterior, previa incluso a la trama del Partido Socialista. En una comparecencia improvisada el otro día en el patio del Congreso y sin aceptar preguntas, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dijo que todo lo publicado en el informe de la Guardia Civil dice que están preparando contra él mentiras. Le escuchamos. Que las noticias que se están dando son mentiras y cuando salga ese supuesto informe de la UCO lo desmontaremos uno a uno si son estas las mentiras. Pero me cuesta creer que esto sea un informe de la UCO, porque estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la UCO, o es una filtración o son invenciones de los periodistas.
Santos Cerdán ha tergiversado todo lo publicado, como por ejemplo la información del Confidencial, que afirma que hay mensajes incautados por la UCO y que le vinculan con adjudicaciones de Acciona. Cerdán se ha limitado a señalar que como diputado por Navarra y como coordinador territorial del Partido Socialista dice que ha hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra y también preguntaba por obras en el resto del territorio. Dice que como han hecho los 350 diputados. Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra y como coordinador territorial del Partido Socialista en el año 2020 también preguntaba por obras en el resto del territorio, como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso de los Diputados. Os digo una cosa, ninguna de esas es constitutivo de ningún delito, eso lo tengo clarísimo. Cerdán dice que ese interés forma parte de su cargo como diputado y como coordinador territorial del PSOE. Dice que esas consultas las hizo muchas veces, pero en el registro del Congreso de los Diputados solamente figuran 5 preguntas a este respecto y se hicieron el 9 de mayo, es decir, hace apenas 2 semanas, apenas unos días antes de que trascendiera a los medios ese informe de la Guardia Civil. En el PSOE lo justifican asegurando que Cerdán en su declaración no se refería a preguntas escritas en el Congreso, sino a consultas telefónicas. Como no puede ser de otra manera, el Gobierno ha salido esta semana en defensa de Santos Cerdán. Pilar Alegría, portavoz. Yo he sido diputada durante años y seguramente si ustedes entran al registro de las preguntas que realicé, como todos los diputados, trasladábamos a los distintos ministerios interés sobre obras de índole, por supuesto, en materia de carreteras o en materia de medio ambiente, en materia educativa. Y en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control del pasado miércoles, también se enzarzaron Partido Popular y Partido Socialista con este tema. Cabe recordar que el miércoles Feijóo le preguntó a Sánchez por Santos Cerdán, pero el presidente se limitó a decir que es una persona honesta. Ya nada va a ocultar la realidad. Y es que el gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos, señor Sánchez. ¿Sabe una cosa? Váyase haciendo la idea. Todo se sabrá. Por cierto, después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no? Muchas gracias, señora presidenta. Para lo que hemos quedado, señor Feijóo. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Y Santos Cerdán tampoco es el único protagonista de la semana. También el expresidente y actual vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, del Partido Socialista, planteó hacer gestiones al más alto nivel para la trama de narcotráfico con el que lo vincula la Policía Nacional. Según la Unidad de Asuntos Internos, Gustavo Matos llegó a poner sobre la mesa el nombre del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para intentar frenar las inspecciones a los clubes canábicos de Tenerife, propiedad de un empresario libanés que se llama Mohamed Derbagh y que está considerado el líder de la organización criminal y lleva en prisión desde el pasado 1 de mayo. Estos negocios eran, según la documentación a la que ha tenido acceso el diario El Mundo, tapaderas de tráfico de todo tipo de drogas. La red tiene ramificaciones en diversos sectores económicos y en las fuerzas de seguridad. De hecho, las diligencias mantienen imputado a Francisco Moar, el jefe policial que dirigió el caso Mediador hasta que fue apartado por mala praxis, y al que fue jefe de seguridad ciudadana también, David Izquierdo, por dar protección a la trama. Los investigadores consideran al político socialista el enlace, al político socialista de allí de Canarias, enlace entre la organización criminal y las autoridades. En una conversación del 9 de mayo, el expresidente del Parlamento canario calmaba a Derbagh, asegurándole que iba a hablar con el delegado y el subdelegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y con Jesús Plata, respectivamente, también con 2 o 3 ministros del gobierno y, como hemos comentado, incluso con Fernando Grande Marlaska. Ha hablado el propio Matos esta semana, niega que cometiera la menor irregularidad al verse con el líder de la organización acusada de corrupción. Me reuní en una única ocasión con el señor Derbagh. Se produjo exactamente el 29 de enero del año 2025. Me invitaron a un café para contarme alguna cuestión, no en un lugar oscuro, no en unas oficinas. Me convocan en la planta 7ª del Corte Inglés. Al llegar a la cafetería, me encuentro que el señor Derbagh estaba acompañado de su letrado, el señor Jacob Jubibi. Este hecho no ha sido mencionado en la información publicada por el periódico El Mundo.
Y también ha hablado el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo. La ha defendido, dice que no existe indicio de delito. La información que tenemos es muy pequeña, ¿no? En este caso es lo que ha salido publicado en un medio, ¿no? Es evidente que, yo lo escuchaba esta mañana en un medio de comunicación, que creo que no fue oportuna la reunión, pero más allá de eso no se ve ningún indicio delictivo, ni desde luego creo en este caso que el señor Gustavo Matos pues haya hecho nada incorrecto, ¿no? Por lo tanto, hay que esperar mucho, máximo respeto a la justicia. Yo conozco a Gustavo desde hace más de 24 años, me precio de tener una muy magnífica relación con él, le deseo mucho ánimo, estas cosas son muy desagradables. El propio Partido Socialista ha abierto un expediente a Gustavo Matos, según explican, es para buscar la verdad. Se ha expresado a este respecto el portavoz socialista Pachi López. El señor Matos ha abierto un expediente, ¿es porque tienen dudas o porque temen que pueda ir más allá? Porque nosotros siempre protegemos, es decir, tanto al partido, al colectivo, porque como hicimos en otros casos, oiga, si hay algún indicio, nosotros queremos saber la verdad hasta el final. Y a partir de ahí decimos, bueno, suspensión o lo que sea, pero que lo que queremos ya de una vez es saber la verdad de todo esto, porque como digo, estamos hartos de tanta cacería. Y esta semana también hay novedades respecto al caso Koldo, el caso PSOE. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Ismael Moreno, ha citado como investigada a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, el próximo 29 de mayo, para que dé explicaciones sobre la contratación de Jessica Rodríguez, la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en dos empresas públicas, en Ineco y en Transatec. Por cierto, la semana que viene Isabel Pardo de Vera tendrá doblete, porque no solamente tendrá que acudir a los juzgados, también a la comisión de investigación en el Senado. El instructor Ismael Moreno adopta esta decisión después de recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción, donde se apoyaba la imputación de Pardo de Vera. También ha declarado esta semana como testigo ante el Supremo Claudia Montes, amiga del exministro José Luis Ábalos. Montes ha dicho que pidió ayuda al exsecretario de Organización del PSOE para encontrar un trabajo y que Koldo incluso llegó a falsificar su currículum. Vamos a conocer todos estos detalles. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El juez Ismael Moreno ha decidido llamar a declarar como imputada a Isabel Pardo de Vera por considerar que habría cometido delitos de tráfico de influencias y malversación. Lo ha hecho apoyado en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se destaca la decisiva participación, dice el informe, de la ahora expresidenta de Adif en la aparente contratación irregular de Jessica Rodríguez. Pardo de Vera pasará nuevamente por el alto tribunal la semana que viene, después de que durante su primera intervención ante el juez admitiera que Ábalos y Koldo le preguntaron en persona cómo funcionaba el proceso de contratación en Ineco. Precisamente respecto a este caso han generado también varias de las comparecencias programadas para esta semana en el Senado, como la de expresidenta de Ineco, por ejemplo, Carmen Librero, la que fuera presidenta de la empresa durante la estancia de Jessica Rodríguez. En la misma ha confirmado que nunca habló con Isabel Pardo de Vera y que para Ineco era imposible detectar el absentismo laboral de la expareja de Ábalos, ya que desde Adif recibían los partes de trabajo y las horas de Jessica correctamente. De esta forma, Carmen Librero descarga toda responsabilidad sobre la imputada expresidenta de Adif. Que yo recuerdo, a mí no me llamó para hablarme de ninguna contratación. A mí lo que me parece es que desde Ineco era imposible que detectáramos que esa persona no estuviera yendo a trabajar, porque desde nuestros sistemas se estaban cargando los datos correctamente. Sí, eso es. Yo coincido con usted que la presidenta de Ineco no puede estar dedicándose a la contratación de un auxiliar, pero si la presidenta de Ineco no puede estar dedicándose a eso, ¿cree usted que la presidenta de Adif sí? Esa pregunta ya me la he hecho. Es que es relevante. Y ya le he contestado que se lo pregunte a ella. Unos días más tarde, también en el Senado, declaró la responsable del proyecto de Transatec, al que estaba adscrita Jessica Rodríguez. Virginia Barbancho ha declarado que abandonó su puesto de trabajo precisamente por las presiones que recibió para que hiciera la vista gorda con el absentismo de la amiguita del ministro Ábalos. Según ha confirmado la responsable de Jessica en Transatec, notificó en varias ocasiones las irregularidades laborales que se investigan ahora, pero el responsable y gerente de proyectos hizo caso omiso a sus denuncias. Además, al igual que desde Ineco, ha señalado directamente a Pardo de Vera. Yo, como responsable técnico de proyecto, empiezo a tener un problema con una trabajadora, empiezo a ver que la trabajadora no ficha, se lo digo a mi gerente y no hace nada. Para colmo, el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz y se me sigue diciendo que mire para otro lado y que haga la vista gorda. ¿Le ha sorprendido la imputación de la expresidenta de Adif? No me ha parecido sorprendente. En febrero, entrado febrero, en una conversación me comenta el director de Adif, el director del contrato, que es sobrina del ministro.
Y no solo el Senado ha sido escenario de declaraciones relacionadas a los enchufes de las conocidas como sobrinas del ministro, también el Tribunal Supremo. Esta semana era el turno para la que fuera Miss Asturias en 2017 y pareja de Ábalos. Claudia Montes ha confirmado en una declaración telemática que pidió a José Luis Ábalos que le buscara un trabajo y que fue Coldo el encargado de realizar un currículum falso mediante el cual la expareja del ministro fue enchufada en una filial de Renfe. Claudia, al contrario que Jessica, sí que acudía a su puesto de trabajo, aunque dejó de hacerlo por la presión que recibía por parte de sus responsables, como ella misma denunció al propio Coldo y ha ratificado nuevamente este miércoles ante el Supremo. Gracias, Ignacio. También hay novedades de las supuestas fiestas que se realizaron en diferentes paradores en plena pandemia por parte de Ábalos. Hablamos de 2 paradores, parador de Teruel, parador de Sigüenza. Alegría ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado este pasado jueves. Ha negado la existencia de ninguna fiesta en el parador de Teruel. Lo que sí que ha afirmado es que cenó la noche del 15 de septiembre de 2020, esa misma noche, la noche en la que supuestamente se produjeron estos hechos, con Coldo García y con el resto del equipo del entonces ministro José Luis Ábalos, incluida la propia Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Pilar Alegría, ministra y portavoz del Gobierno, ha rechazado con firmeza cualquier relación con la supuesta fiesta con prostitutas en el parador de Teruel en septiembre de 2020. La ministra calificó los rumores como bulos y mentiras y amenazó con acciones legales. Hay una frase que seguramente todos ustedes conocerán, que fue del míster Luis Aragonés, que le preguntaron: míster, ¿qué es el fútbol? Y dijo: ganar, 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 ganar y después ganar, 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 ganar. Pues este símil me sirve para decir: ¿y qué es el Partido Popular? Mentir, 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 mentir y después mentir. Además, aseguró que aquella noche se retiró a dormir en una habitación diferente a la del exministro José Luis Ábalos, presentando incluso la factura de su estancia como prueba. No obstante, la oposición puso en duda su transparencia, reprochándole que tardara varios días en confirmar que estuvo en el parador esa misma noche. Yo evidentemente recogí y escuché su pregunta, la pregunta de esta periodista, como le digo, con absoluta sorpresa, y sí, me generó indignación que un periodista me preguntara con quién había dormido hacía 5 años atrás, con quién había dormido y dónde estaba yo hace 5 años. Ministra, hablaba de crisis sanitaria. Me gustaría situarnos en aquel 15 de septiembre de 2020, en la visita del que fuera ministro de Transportes para supervisar la línea de ferrocarril. Usted estaba como delegada, también era por la noche, también usted pasó noche en el parador de Teruel, y al mismo tiempo, ¿qué valoración hace de lo que ha salido a la luz? A ver, vamos por partes. ¿Me estaba usted preguntando si yo dormí esa noche? ¿Sí? Sí. Me está preguntando usted dónde dormí como delegada del Gobierno una noche en mis... No. La ministra negó la existencia de cualquier fiesta y desestimó como inverosímil la supuesta llegada de un autobús de pilinguis en plena pandemia. Alegría cerró su intervención asegurando que presentará su dimisión si se comprueba que ha mentido en algo relacionado con este caso. Jamás tuve conocimiento de una existencia de esa fiesta, jamás escuché absolutamente nada, jamás vi absolutamente nada. Señora Alegría, si se demuestra que usted ha faltado a la verdad en esta comisión, ¿usted va a presentar su dimisión? Por supuesto. Bien. Durante su comparecencia, la ministra reconoció que cenó con Coldo García, Isabel Pardo de Vera y el equipo cercano a Ábalos, mientras que el exministro decidió cenar solo en su habitación alegando cansancio, lo que ha generado todavía más sospechas sobre lo ocurrido. Además, admitió haber conocido una carta interna que pedía silencio a los empleados del parador. Aunque negó la existencia de informes policiales, no pudo negar que hubo al menos una llamada al 091. La situación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la capital de España, sigue siendo preocupante. Cientos de personas sin hogar se acomodan cada noche en las largas y encendidas pasarelas de las terminales de este aeropuerto. Las mantas se extienden sobre el suelo y el que puede se acomoda con una almohada, una colchoneta o incluso se les ha podido ver con algún pequeño colchón hinchable. A pesar de que es una práctica que algunos llevan ya realizando varios años, estos últimos meses, la situación se ha agravado y ya son al menos 500 las personas que pernoctan en la entrada
Embajada Internacional de España. Todo ello se produce cuando AENA ha anunciado el cierre nocturno de Barajas con restricciones para los sin techo. Solamente van a poder pasar a las terminales los viajeros con billete, familiares y trabajadores. Además, AENA y el Ayuntamiento de Madrid han llegado a un acuerdo para atajar la situación del sinhogarismo en el aeropuerto. La consultoría social Fresno, especializada en estudios para entidades del tercer sector, va a realizar, con la financiación de AENA, un censo individualizado de los que están allí alojados en las terminales para poder actuar en el caso de cada persona. En las terminales hablamos de la T4, también en la T2 hay personas sin techo. José Luis Martínez Almeida es alcalde de Madrid y hablaba así de este acuerdo con AENA. Yo creo que va en la buena dirección ese acuerdo que cerramos ayer entre AENA y el Ayuntamiento de Madrid, tanto lo que es ese proceso de identificación que nos permite hacer un seguimiento individualizado desde el punto de vista social, simultáneamente que nuestros equipos de intervención sigan contactando con estas personas, pudiendo darles alternativas, porque el Ayuntamiento tiene la capacidad de darles alternativas, por supuesto, para que no tengan que pasar la noche al raso. En definitiva, tratar de centrarnos no en las diferencias que podamos tener, sino en las personas que están allí durmiendo. Pero de momento la situación, como decimos, es muy complicada. Nosotros hemos estado allí en Libertad Digital, nuestro compañero Paco Cobos, y ha hecho un reportaje para este programa, para La Trinchera de Llamas. Buenos días, Javier y Manuel. Ciertamente, Barajas se ha convertido en una suerte de bulevar de los sueños rotos en el que cada día pernoctan más de 500 personas sin techo. Un lugar inseguro para los trabajadores, insalubre para las personas sin hogar y un penoso escaparate para los turistas. ¿De dónde viene usted? De Argentina. ¿No hay una situación similar? No, no hay gente durmiendo, y menos en los aeropuertos. Y la verdad que me da mala impresión. O sea, la situación económica se ve que no está buena. Una situación que se lleva agravando meses y sobre la que AENA ha impuesto la ley del silencio para que los trabajadores no hablen de la inseguridad y las plagas de chinches, piojos o sarna. Tienen miedo, no quieren hablar porque temen perder su puesto de trabajo. Eso sí, Es Radio ha conseguido el relato de una trabajadora de la limpieza que pidió que se le distorsionase la voz, pero que contó cómo una compañera había sido agredida por un sin techo que le lanzó sus heces a la cara. Esta denunció y cuando se volvieron a ver en la terminal, el atacante la amenazó y le advirtió que tuviera cuidado al salir de su puesto de trabajo. La conclusión, Manuel, es siempre la misma. Y dado que AENA no hace nada al respecto... Han tenido que darse 15 declaraciones cruzadas entre AENA y el Ayuntamiento acusándose mutuamente de dejación de funciones para que la gestora pública de aeropuertos comenzase este miércoles a realizar controles en Barajas y no dejase pasar a ninguna persona que no llevase un billete de avión. Con esto se ha conseguido disminuir el número de sin techo en las terminales, aunque a estos no se les ha ofrecido de momento ninguna alternativa. Nosotros estos 2 últimos meses hemos tenido un problema con el piso, se nos metieron unos ocupas y hemos tenido que llegar a esta situación de dormir en el aeropuerto. ¿Qué planes tienen para hoy que nos han dejado entrar para días futuros si se mantienen estos controles? Hoy más que nada buscar soluciones legales para poder llegar a entrar. Bueno, para comenzar, un poco de impotencia, porque la verdad que es un refugio, un amparo, porque en la calle no me puedo quedar, podemos pasar peligro. Bueno, la trabajadora social me planteó el tema de los albergues, de hecho fui y me dijeron que no había abasto, que estaban desbordados. Obviamente tampoco tengo ganas de estar en un albergue. En conclusión, otro éxito de gestión de empresa pública dependiente del Ministerio de Óscar Puente. Y esto último, claro, es ironía. Este era el reportaje de nuestro compañero Paco. Gracias, Paco. En clave internacional, fuera de nuestras fronteras, la dictadura de Maduro continúa ejerciendo la más brutal represión. Efectivos de las fuerzas de seguridad chavistas secuestraron este viernes a Juan Pablo Guanipa, miembro del partido Primero Justicia, aliado de 20 Venezuela de María Corina Machado. De hecho, el propio Diosdado Cabello, ministro del Interior de la dictadura, confirmó así su detención. Dice, según el propio régimen, que querían sabotear y generar violencia en los comicios los detenidos. En la madrugada de hoy hemos capturado a uno de los jefes de este poderoso grupo terrorista. Poderoso, no, tenebroso grupo terrorista. Poco después de la detención se lanzó en la cuenta de X de Guanipa un mensaje. Escuchamos. Queridos hermanos, si están viendo este video es porque he sido detenido, secuestrado
por la dictadura de Nicolás Maduro. Esta es una lucha que ha sido difícil, compleja, porque nos estamos enfrentando a un régimen autoritario que ha decidido mantenerse en el poder a pesar de la impresionante manifestación de voluntad popular que dio el pueblo venezolano el día 28 de julio. Qué grande es el pueblo venezolano, qué grandes somos los venezolanos. 25 años con una vida humillada por un régimen dictatorial presidido por Chávez y Maduro, y todavía estamos aquí, en pie de lucha, dando la pelea. Y se ha pronunciado también la propia María Corina Machado y ha denunciado la detención de más de 50 dirigentes políticos y sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas. Bueno, y llegados a este punto, contamos con siempre el análisis acertado, personalísimo de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Me imagino por dónde van los tiros. Bueno, no te lo imagines porque con los casos de corrupción que rodean a Sánchez hay puede salir por muchos, hay cualquier lado. muchos. Pero bueno, vamos con Santos Cerdán. Es verdad que hoy era más previsible. Bien, Santos Cerdán, aquí hay un enorme debate, además que es un debate liderado por esa gente que no se cruza con un dato ni por la calle. Y dicen, claro, es que está habiendo filtraciones de los informes de la UCO y eso es la UCO. O sea, punto uno. Algunos de los datos que están saliendo que se están imputando a los informes de la UCO, por la información que nosotros tenemos, ¿podrían formar parte de la investigación? Podrían formar parte. Están plasmados, repito, parte de lo que ha salido. En esos informes de la UCO, por la información que nosotros tenemos, no, por un motivo muy sencillo, que se está hablando de determinadas cuestiones patrimoniales, vehículos, pisos y demás, y ese sería una segunda fase, o sería una segunda fase de la investigación. Primero tienes que certificar que le puedes realizar una investigación y una vez imputado es cuando puedes entrar en el patrimonio, por lo tanto no tendría demasiado sentido. Dicho esto, que puedan haberse topado en fuentes abiertas con este tipo de investigación o este tipo de datos, puede ser. Y que eso esté corriendo, puede ser. Yo particularmente pienso que esas investigaciones o esas supuestas filtraciones no vienen de la UCO. Yo tengo la sensación de que vienen del gobierno, que saben que les están investigando y conocedores ya, porque el último jefe de la UCO, por desgracia, es Fernando Grande Marlaska, están lanzando determinados datos para intentar desprestigiar a la UCO. Explicado esto, que creo que es importante, vamos con los datos que ya han aparecido en informes de la UCO. ¿Porque se le está investigando a Santos Cerdán? No, porque el rastro de Santos Cerdán es tan tosco y tan vasto que aparece en infinidad de sitios, relacionado con, sobre todo, obras públicas presuntamente amañadas. Bien. Vamos con los datos que han salido. Lo primero, una denuncia de Víctor de Aldama que dijo que había dado en metálico 400.000 euros a Ábalos. Hombre, empieza a certificarse. 250.000 euros a Coldo, empieza a certificarse. 40.000 euros a Ángel Víctor Torres, ahí están los pisos de señoritas, él dice que no. Víctor de Aldama mantiene la famosa afirmación, hay determinados gastos, etcétera. 10.000 euros al jefe de gabinete de María Jesús Montero y 15.000 euros a Santos Cerdán. ¿Cuál habría sido el concepto? Según Víctor de Aldama, el concepto era comisiones por obras públicas amañadas. Y según han ido avanzando la gente de la UCO, los guardias civiles de la UCO, en su investigación se han encontrado con 4 obras, 4 empresas que ya están investigándose. Bien, vamos con la primera, una empresa. Lo primero que sabía era que era obras en el País Vasco, no era una empresa vasca, pero estaba reclamando obras. Las investigaciones le han llevado a la UCO a unas determinadas adjudicaciones a Acciona. ¿Qué ocurrió en aquella obra? Al final Acciona no consiguió la obra, se adelantó Global Civis, una empresa de otro cupo porque tenían repartido el tema de presuntas comisiones ilegales entre distintas personas socialistas, tenían distribuida toda la geografía española. La parte de lo que ellos denominan el cupo vasco es la que le corresponde a Santos Cerdán y en esta ocasión no consigue colocar a Acciona, que estaría en esas obras vascas. Pese a eso le dan 15.000 euros en compensación por los trabajos realizados en presuntas comisiones ilegales o en presuntos amaños de obras. Esa es la primera obra que tienen identificada. Vamos con la segunda. Construcciones Murías. Es una empresa que recibe un contrato de 54 millones de euros para las obras de un tren entre Olite y Tafalla. Adjudicatario Adif. Qué casualidad. La misma que estuvo introduciendo a los enchufes de Ábalos, en concreto de la prostituta Jessica. Después de recibir 54 millones, quiebra a los 5 años. Es curioso, es una adjudicación un tanto extraña. Darle a una empresa que está en riesgo de quiebra, bien. Ahí también aparecería el rastro de Santos Cerdán. Tercera obra, Transportes Anabel y Berna de Corella. Esta aparece en contratos de mascarillas. Cuidado con el administrador. ¿Quién es la persona? Bernardo Castillo. ¿Quién es Bernardo Castillo? Anda, el hombre de Aldama en República Dominicana. Casualidades de la vida socialista. Cuarta obra, atención a esta que tiene enjundia. Servinavar 2000. Bien, ¿qué empresa es esta? Es una empresa de solo 9 empleados. ¿Qué adjudicación se le hace? Los túneles de Velate.
en UTE, es decir, con otras compañías. ¿De qué importe era? Repito, con 9 empleados, 62,8 millones de euros. Pero atención, ¿qué empresa es esta? Es una empresa que justo cuando cae otra imputación, ahora digo la persona, decide absorber a la persona imputada, que es nada más y nada menos que la mano derecha de María Jesús Montero, Vicente Fernández Guerrero. A este señor lo enchufa justo cuando lo imputan por el caso Andalcollar. ¿Qué es el caso Andalcollar? El caso que se está juzgando en estos momentos en la Audiencia Provincial de Sevilla por una adjudicación de la mina de Andalcollar, que tiene una potencial explotación de, agárrense, 18.000 millones de euros. Bien, Vicente Fernández Guerrero está en estos momentos con una petición de 19 años de prisión, está en juicio oral, está procesado, y la acusación es que mantenía un contacto excesivo con los últimos responsables de la adjudicataria. ¿Quién es la adjudicataria? Minorbis. Minorbis, que es una empresa creada con 3.000 euros. No 3.000 millones, no, 3.000 euros días antes de la adjudicación, que casualmente tiene relaciones con una empresa que se llama Grupo México, que es una de las empresas que protagonizó uno de los escándalos medioambientales más brutales en México. Bien, como uno de los puntos de la adjudicación era que no tuviese rastro este tipo de cosas, casualmente lo hizo a través de Minorbis. ¿A quién le quitaron la adjudicación? Que parecía que la tenía a Puente de Plata, a una empresa que se llama Emérita, con una inversión de 3.000 millones, estos no son 3.000 euros, 3.000 millones de euros, canadiense, que venía avalada por la Embajada de Canadá y que contaba con el respaldo del banco de inversión Forbes and Manhattan. Nada más y nada menos. Bien, a esa no se la dieron a este. Bueno, pues Vicente Fernández Guerrero lo tuvo que quitar de presidente de la SEPI, María Jesús Montero, la SEPI, el repartidor de dinero oficial, por la imputación. ¿Y qué hicieron? Lo metieron aquí, en una empresa relacionada con Santos Cerdán. ¿De quién es esta empresa? Anchón Alonso. Anchón Alonso casualmente estaba lanzando un proyecto que se llamaba La Ciudad de Vacaciones. ¿En qué pueblo? En Milagro. ¿Cuál es el pueblo de Milagro? El pueblo de Santos Cerdán. Según el argumentario socialista, no hay indicios para investigar a Santos Cerdán. Según el imaginario de esta gente, no hay nada que apunte a Santos Cerdán. Acabo de citar 4 obras concretas con todos los detalles que han aparecido ya en los informes de la UCO. Amén del informe que tiene que aparecer posterior. Es decir, no es que haya material que señale a Santos Cerdán, es que hay material a toneladas. Todo esto sin contar con el hecho de que él era el amigo de Koldo García Izaguirre y él es el que introduce a Koldo García Izaguirre, por cierto, por orden de un tal Pedro Sánchez, en la órbita de influencia de Ábalos. Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, calienta que sales. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, y llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes un recordatorio porque Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario, una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche. Acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de esta santa casa, Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya 91 316 22 42.